Soplaré como un viento salvaje. Hola, 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 ¿cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Inversiones del Sur y de esta manera vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy. Ustedes saben, acá hablamos de economía, también hablamos de infraestructura, hablamos de Bahía Blanca en general y hemos hablado mucho en este programa del Código de Planeamiento Urbano. Hacía 35 años, si no recuerdo mal, que no sea, en realidad se hablaba mucho, pero no se llevaba adelante la modificación necesaria. Bueno, finalmente esta semana el intendente de la ciudad, el señor Federico Susbieles, junto al arquitecto Zingoni, han anunciado el proyecto. Por ahora es el proyecto del nuevo código de... Tiene un nuevo nombre, ¿eh? Les presentamos un invitado especial que les quiero contar algo. A mí me gusta mucho, no lo digo porque está acá, pero me gusta mucho cuando el Estado está lo mejor que puede tener. Hoy a la mañana hablaba con Gisela Caputo, que es la presidenta del Consejo Deliberante, por supuesto de otro espacio político, pero todos coinciden en que quieren trabajar con él, ¿eh? Estamos con el señor José Zingoni, el arquitecto Zingoni. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, finalmente presentaron esto. Se habla mucho, la ciudad se viene hablando durante mucho tiempo, porque la ciudad claramente parecía desordenada, se había empezado, se generaron varios barrios, tal vez sin un planeamiento. La ciudad se había desparramado, hablando mal y pronto. Problemas con servicios básicos, encarece claramente todo lo que es el armado de la infraestructura, el viaje colectivo, bueno, prácticamente todo. Imagino han estado trabajando en este proyecto largo y tendido. Sí, en primer lugar decir que, Bahía tiene una tradición en materia de planificación que es importante. A veces se dice está sobrediagnosticada. Yo creo que nunca los diagnósticos sobran. Lo que sí hay que ejecutar, ¿no? Hay que tener un buen portfolio de proyectos, de propuestas, porque cuando vienen las épocas buenas tenés que tener los proyectos muy a mano y muy definidos. Y en eso ayuda a tener un código actualizado a lo que tenés y lo que necesitas, ¿no? Como decís, se ha hablado mucho, pero el código es un instrumento que se aprueba mediante norma provincial, con lo cual, viste que Provincia de Buenos Aires tiene lo que llamamos una autonomía semiplena. Hay cosas que dependen de la aprobación de la provincia, todo lo que haga al suelo, no solo un código, sino modificaciones, tienen que estar convalidadas por la provincia, no es fácil, claro. Pasa por el Ministerio de Gobierno, el de Ambiente y el de Infraestructura. Entonces, esa convalidación requiere, de estudios, de exigencias. Sí. Y en ese sentido, el expediente, digamos, en el cual estamos trabajando se inicia en el 2024 con esta gestión, abordando las etapas de diagnóstico y propuesta y hoy pudiendo abordar la del código, que es la que presentamos ayer. En principio, de alguna manera, arrancás con el pie derecho, o por lo menos con un sistema que suponés aceptado, siendo del mismo color político, trabajar en la provincia probablemente sea más amable, porque todos los temas son para discutir. Te puedo asegurar que, porque yo he trabajado estos instrumentos en otros municipios, y viste que el Estado tiene como un rango político y una estructura administrativa muy fuerte. Sí. Es súper técnico, es decir, los equipos técnicos y los políticos que están más cerca de esos equipos técnicos son muy estrictos en el cumplimiento de la normativa provincial. No es que por ser del mismo partido te hacen un guiño y te aprueban las cosas. No, la verdad que es difícil y nuestra ciudad tiene exigencias por el puerto, por el polo, por la inundación, por el tamaño. Debe ser muy tenemos técnico. Yo me refería a una cuestión muy grande, ¿no? Política que por ahí podía aceptar tal vez el mecanismo, pero claramente se necesita la responsabilidad que justamente se necesita. Obviamente interferís el suelo, tiene que ver con el medio ambiente y me imagino tiene que ver con un trabajo pensado a largo plazo. Pero si vos pensás en el largo plazo de hoy, tal vez no sean estos 35 años que pasaron. No.
pero tampoco lo podés cambiar cada 2 o 3 años. Quiero decir, hoy, así como la tecnología nos cambia todo, los tiempos se han acelerado. ¿Qué es pensar a largo plazo para este código de planeamiento? El largo plazo siempre se define en 20 años, pero a mí lo que me gusta siempre subrayar es que no llega nunca si no empieza mañana. Entonces el código tiene que tener una visión de la inmediatez, de lo que es el corto plazo, de lo que es el mediano plazo, y en ese sentido el código es muy claro, sobre todo en áreas de oportunidad, áreas de desarrollo, tanto sea para la construcción de viviendas, de comercios, como también para la industrial, ¿no? Vos imaginate hoy que decimos que lleguen grandes industrias y después cada una que llega tiene que pasar por todo el estamento provincial para... El código te va a dar la seguridad jurídica de tener los espacios necesarios, claramente, incluso en etapas, para poder absorber esas inversiones, ¿no? Seguramente, claramente pienso en Ingeniero Guay y tantas empresas que hacen un esfuerzo importante también para con la sociedad, sobre todo Ingeniero Guay, porque están instaladas ahí. Entonces, tener la seguridad jurídica seguramente da tranquilidad. ¿Ustedes van a intentar, digamos, densificar en el territorio, ajustar un poco? Porque está tan desparramado. En algún momento yo recordaba hoy en la radio, fue como un boom, me acuerdo porque trabajé con inmobiliarias justamente por allá por 2008, yo arranco con un programa que se llamaba Inmobiliarias Ustedes, y había una especie de boom de barrios, privados o lotes. Se vendieron muchísimo y se desparramó toda la ciudad. Hoy se va a intentar con este código de planeamiento ajustar, vengan más al centro. Sí, en realidad, a ver, lo que hace es reduce más o menos en un 30% la superficie que hoy tenés de área urbana y complementaria, es decir, devuelve mucho suelo a lo rural. Vos hoy preguntabas por el cambio de nombre, no solo un cambio de nombre, sino que, por ejemplo, herramientas como la zonificación abarcan todo el partido, incluso el suelo rural. Lo de la densificación, en realidad tenemos una densificación baja en promedio, pero hay lugares que están con una saturación muy importante, digamos, en relación a lo que establece, a lo que establece como máximo la norma provincial, ¿no? Entonces, está actualizado. Hoy estaba escuchando que alrededor de Tokio viven 37 millones de personas. Está todo el país metido en una manzana. Sí, bueno, claramente no es lo ideal. Toda ¿no? la Argentina metida en... Pero está ahí. Nosotros tenemos otra posibilidad de suelo y en ese sentido la distribución de la densidad de la población es importante. Por lo tanto, va a pasar que áreas que hoy tienen mucha densidad van a reducir y algunas otras áreas van a ser más competitivas en términos de inversión, ¿no? Se establece 50% de territorio permeable. Esto es calle de tierra, digamos. No. Suelo particular. A ver, vos tenés... Porque, hoy... según entiendo, va a estar, digamos, prohibido, vedado, las baldosas, el asfalto. No. ¿No es así? No es así. Vos tenés en una ciudad, digo lo que dice la ley, ¿no? Tenés 3 tipos de espacios. El espacio parcelado, el espacio de circulación y el espacio verde. ¿Sí? Sí. Ese espacio parcelado tiene norma urbanística que, por ejemplo, dice que como máximo el 60% es el que podés construir. Pero no dice nada del otro 40%, con lo cual, si alguien quisiera, embaldosa absolutamente todo. Eso deja de pasar porque, depende de la zona, se va a ir asegurando una cantidad de suelo permeable. Parte de eso, quizás en proporción muy chica, va a estar en el área central, con la posibilidad de compensar con techos verdes, pero en la parte más periférica, sobre todo la más alta, que es donde más necesitamos asegurar la permeabilidad, va a ser parte de los indicadores urbanísticos para poder garantizar la permeabilidad de ese suelo, ¿no? Yo estaba recordando que hace algunos años, en este programa, honestamente, no me acuerdo cuál era el funcionario, pero decían justamente que era muy importante tener determinada cantidad de calle de tierra en la ciudad. ¿No es así? A ver,
Hay que verlo en función Fue hace varios años, de la densidad. No sabíamos nada ni esperábamos una inundación. Hay que verlo en función de la densidad y en función de las circulaciones que existan. Obviamente tenés que tener avenidas o calles de ingreso o de conexión que tengan la mejor infraestructura, sea asfalto, hormigón u otro tipo de sistema como los bloques, ¿no? Ahora, si no, hay distintas alternativas, ¿no? Y hay distintas alternativas incluso para pavimentar una Sí. calle, ¿no? Lo que decimos es que hoy el código te plantea solamente la calle que tiene abovedado y cordón cuneta y que muchas veces te deja el auto por encima de las casas, ¿sí? Bien, eso empieza a tener alternativas. Podés tener la cuneta al medio, podés tener calles zigzag, podés tener calles con acequias. Todo eso está especificado. Sí, claro. Lo que buscamos es empezar a pensar no solamente la ciudad en términos pluviales de infraestructuras grises, sino lo que se llaman infraestructuras verdes y azules, ¿no? José, además de, por supuesto, todo con tu conocimiento, todo lo que le has volcado acá, tu tiempo, tu trabajo, seguramente hasta que lo presenten en noviembre, octubre, noviembre. Y octubre deberíamos para Octubre darle un al espacio Consejo Deliberante. razonable al Consejo. Bueno, estimo se seguirá trabajando con diferentes colegios y profesionales, pues justamente una de las cosas que mencionaba hoy Caputo es, esto no, debemos involucrarnos todos, nos atraviesa a todos nos importa, no tiene que tener color político, por supuesto, todos deberíamos involucrarnos, estar interesados, y nosotros vamos a hacer seguramente algún asesoramiento cuando llegue este proyecto. De cualquier manera es un trabajo que también están haciendo hasta presentarlo. Sí, sí. A ver, nosotros empezamos desde el primer día de enero, el segundo Claro. en realidad, y para cumplir un calendario que tenemos armado en el año, que la primera parte fue a mitad de mayo estar enviando este proyecto a la provincia. Hoy tenemos una devolución de la provincia buena, sabemos, como decimos, sabemos dónde estamos parados. Claro. Tenemos confianza en que las cuestiones que tenemos que completar o arreglar lo podemos hacer y por eso nos animamos a presentarlo en la comunidad y sabemos que hay espacios para conversar, ajustar, hay Claro. cosas que son para explicar, que yo trato de hablarlo incluso con los colegas, ¿no? Decir, esto es lo que me marca la ley, más que eso no podemos, ¿viste? Porque si no lo tenés dentro de la ley, Claro. después vienen otro tipo de problemas que son peores para la propiedad privada, ¿no? Entonces es fundamental dejar esas cuestiones claras, ¿no? Quiero volver entonces a la pregunta que te hice hace un segundo. ¿Está actualizado? ¿Esa ley es moderna? ¿La provincial? Sí. Sí, sí, a ver. ¿Lo que te permite hacer lo que vos querés hacer? No, sí, bueno, a ver. Tenés normas que datan, por ejemplo, importante para el suelo, el decreto ley del 77, que en algunos temas uno podía cuestionarlos, pero la verdad que tiene mucha sapienza para lo que es esa norma de esa época. Por supuesto es fundamental la 14449 o ley de hábitat, la ley orgánica de municipalidades, pero después la ley de erradicación industrial, de agrupamientos industriales, las leyes que tienen que ver con residuos de todo tipo, la de pasivos ambientales, la de, bueno, lo que te decía, las leyes de espacios protegidos, en fin, hay mucho detalle. hay mucha normativa que Claro. aplica sobre lo urbano, que la provincia te la exige, que la tenés que tener en espejo con las ordenanzas municipales. Nosotros la mayoría lo tenemos porque es un municipio que históricamente ha trabajado la normativa local, pero bueno, te tiene que quedar un poco todo en armonía. Claro. Además me imagino que tal vez hubo unos cuantos borradores. Digo, 35 años de la misma ley. Hace rato realmente que se habla de esto, o que se pide un cambio. Finalmente se da. Creo que, para no irme muy lejos, lo mencionaba Héctor Gay en el gobierno anterior, lo menciona Federico cuando asume y, bueno, finalmente se dio. Y le estamos agregando algo. Estamos trabajando el Código de Edificación, el Código de Edificación data del 68. Hay artículos
que tienen 10 ordenanzas modificatorias. Con lo cual te das una idea que hasta es muy difícil para nosotros poder leerlo, ¿no? Entonces, es necesario, me hago ¿Alguna cargo... se contradice? Porque puede pasar no, también, porque, por más que se contradiga, siempre la última la que vale, ¿viste? Sí. Pero, digo, me hago cargo que le dije al intendente que lo íbamos a tener. Así que, bueno, es parte de los desafíos que estamos trabajando. Hay algunas partes, lo que tiene que ver con adaptabilidad al cambio climático, que ya lo incorporamos en el documento que empezamos a hacer circular, que presentamos ayer. Así que, bueno, nada, toda sugerencia bienvenida sea, ¿no? ¿Con esto tenés un límite de cantidad de pisos en determinados barrios? En algún momento, por ejemplo, se habló de barrio universitario, todo el mundo quería ir ahí, hacían edificios cortitos, chiquitos, algunos lo empezaron a llamar Palomar. Me acuerdo también de esa época. Supongo que debe haber normativas para determinados barrios, sí, por la infraestructura que hay hoy. A ver, como te decía, ¿no? Es una cabeza distinta, no estamos arreglando el código vigente, estamos pensando un código de ciudad diferente, que por supuesto toma parámetros muy parecidos, pero no entras ni por la altura ni por el potencial de construcción, sino fundamentalmente por la densidad de población que la zona te permite. Sí, básicamente... La verdad, a mí, si el edificio es alto o es bajo, no pasa por ahí la cuestión. Sí pasa porque no tenga más gente de la que tiene que tener, claro, y porque se respete una determinada altura sobre línea municipal y sobre línea de fondo. Bien. De tal manera que esa altura de línea municipal no sea mayor al ancho de la calle y de esa manera que puedas tener no solamente una relación de escala más amable con el que camina, sino fundamentalmente un cono de sombra muchísimo más limitado, sí, en el espacio público. Es importante eso. Sí, es claro. Después el edificio, una vez que logra ese nivel, se retira 6 metros, puede subir 6 metros y de esa manera se va escalonando. Ajá. O sea, ahí podés llegar a la altura que, claro, mayores. Básicamente lo que se mencionaba en aquel momento, que debe ser lo mismo que se menciona ahora, es la infraestructura que hay. Chicos, después no me lleva el agua al último piso. Estamos muy complicados acá en el verano, viste que... Bueno, creo que este verano nos dio una alegría. De todas maneras, de alguna manera un alivio. Entre las modificaciones, más en el código de edificación que en el de ordenamiento, estamos incorporando justamente la exigencia del almacenamiento de agua para 48 horas y no para 24. Bien. Entonces, es una medida sencilla, no implica ningún, digamos, un costo, digamos, muy bajo, pero si lo multiplicás, es muy importante para la eficiencia del uso del agua en la ciudad. Claro. Me gusta. Saber, no va a haber sorpresas. Yo recuerdo en Bahía Blanca, la verdad que no lo escuché de ninguna otra ciudad del planeta, capaz que estoy desinformado, pero recuerdo que en Bahía Blanca en un momento nos cortaron el gas a toda la ciudad y dijeron, a ver, tengo que poner los caños por afuera. Ahí, medio raro. Vos no vamos a tener esas sorpresas. Con el código no, porque, a ver, como te decía, venimos charlando con muchos profesionales, con los colegios, con la gente. Bueno, se me obviamente la cabeza. No se puede dejar contento a todos, ¿no? Porque sobre todo la cosa es plástica, ¿no? Es decir, achico por un lado y puedo agrandar por otro, pero la verdad es que la voluntad que tenemos desde el gobierno y desde el intendente es poder conversar con los documentos sobre la mesa. Hace rato, claro, yo le decía ayer cuando terminamos y lo hablaba con los colegios profesionales que venimos con un diálogo muy lindo, muy fructífero, algunos nos pedían vamos a sacar una foto todos juntos. Entonces, de alguna manera les digo, la verdad que estaba ansioso por pasarles el material, pero no queríamos hacerlo hasta no saber con la provincia dónde estábamos parados, ¿no? Seguro. Eso lo pudimos lograr hace unos días, pudimos meter las correcciones estructurales que entendemos que teníamos que tener para acercárselo a la gente, y más allá de que nos quedan acomodar varias cosas, bueno, tenemos este espacio para conversar que es muy bueno, ¿no? Vos mencionás las conexiones y seguramente están visualizando una ciudad que probablemente tenga un impacto económico importante si siguen entrando inversiones y un movimiento mucho más importante. Ya nomás, creo que en enero se rompieron todos los récords de camiones que
entraron al Triángulo, digo, todo eso tiene un impacto muy fuerte en el tránsito, en la infraestructura. Digo, ahí hay todo un... Seguramente se está contemplando y visualizando un crecimiento mínimamente en ese sector, muy importante. Sí, sí, sin duda que la parte productiva y en especial la industrial es un tema clave y los impactos que genera, ¿no? Por ejemplo, en el mercado inmobiliario. El precio del suelo se determina por lo que alguien está dispuesto a pagar. Si a vos te viene gente de afuera que está dispuesta a pagar más, te hace un lío dentro de todo el balance de precio del suelo que vos podés tener en una ciudad. Si a eso le sumás un plan que está debilitado, un código debilitado como el que tenemos hoy, donde las excepciones se vienen otorgando de manera muy fácil, donde los impermisos... mucha excepción, ¿no? Todo el tiempo. Donde los impermisos, son parte de lo cotidiano. Y, viste, el impacto termina siendo en inflar los valores de las propiedades. Y eso no es bueno. Entonces, me parece que es una oportunidad de poder establecer reglas claras, sí, para que justamente no nos pasen esas cosas. ¿No tuvieron ninguna queja de esta reducción del 30% del suelo? No, porque, supongo que dentro de unos días empezaremos a recibir algunas devoluciones, pero lo hemos hablado mucho. La normativa es algo que está siempre dentro del derecho público, ¿no? Se convierte en propiedad privada la normativa cuando construís. Nosotros hemos reducido solamente en aquellos lugares donde no se ha usado la normativa, donde nadie ha presentado un proyecto ni existe ninguna construcción, con lo cual no hay nada que reclamar. Y no va a haber. Muy por el contrario, sí miramos hacia adentro la ciudad, cómo promover los distintos rincones de la ciudad y obviamente el área central, ¿no? Hablando de esto, te robo un minuto más. Hablamos la semana pasada, justamente para Pulso Media, para la radio, sobre el futuro del mercado municipal. La realidad, lo quiero mencionar acá también, me parece un proyecto muy lindo. Me gustó mucho el consorcio público-privado y me da la sensación a mí que una infraestructura como esa, con el privado metido adentro, puede dar una visión de futuro de qué es lo que vamos a tener en Bahía Blanca. Yo tengo esa sensación de que, porque viste que hoy se habla mucho del comercio, de cuántos comercios se están cerrando, además de la situación económica, probablemente muchos locales a la calle, si no tienen la herramienta de internet, algunos ni siquiera tienen local a la calle. Digo, hay un movimiento de cosas que van a estar y otras que ya no van a estar. Hay una renovación en lo comercial permanente y dinámica. Me parece que es interesantísimo poder, como decís, poner a disposición un patrimonio que es municipal para que lo dinamice el propio sector privado. Sí, y el proyecto muy linda. Es correcto. Es muy importante para un programa como el tuyo, sobre todo lo va a entender tu audiencia, ¿no? El hecho de querer buscar la licitación con el proyecto ejecutivo realizado es clave, porque el proyecto ejecutivo es el que te dice cuánto cuesta. Generalmente hacer un proyecto ejecutivo es por lo menos el 5% del valor de construcción real que tenés, pero además es una tarea que demanda entre 6 y 8 meses como mínimo. Es decir, tiene un costo neto, pero tiene un costo financiero muy alto. Claro. Entonces, que el municipio licite con eso es clave porque el inversor puede al día siguiente estar empezando. Ya tiene, tiene una visión de futuro rápidamente. Ya. Bueno, te agradezco mucho, José, por venir a visitarnos, a compartir. Supongo que se nos fue todo el programa, ¿no es cierto, Elio? Bueno, después lo cierro. Gracias, José. Gracias a vos.